El primer libro de Crónicas, capítulo 9, yo creo que el Señor puso algo muy claro en mi corazón hoy. El primer libro de Crónicas, capítulo 4, yo prediqué hace unos años, recuerdo allá en La Toledo, este mensaje. Por supuesto, yo creo que el Señor tiene una claridad mucho más amplia y me sorprende que ministros de la talla de Spurgeon también han predicado sobre este pasaje. El primer libro a Crónicas, capítulo 4, verso 9 y verso número 10. ¿Lo tiene? Dice la bendita palabra del Señor: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, y su madre lo llamó Jabes. Mi Biblia Las Américas dice que significa dolor. Entonces leámoslo en español. Su madre lo llamó dolor. Qué nombre más raro, ¿verdad? ¿Usted le llamaría a uno de sus hijos dolor? ¿Dolor? ¿Lo llamaría usted de esa manera? Y dice, diciendo, porque lo di a luz con dolor. ¿Cuántas mujeres han dado a luz con dolor? ¿Las demás no han dado a luz con dolor? ¿No? Algunas que no han dado. Yo creo que todas han dado a luz con dolor. Claro, los originales nos van a indicar que no era un dolor normal, sino que había algo más ahí, muy difícil. Jabes, verso 10, invocó al Dios de Israel, diciendo: oh, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo, y me guardaras del mal, para que no me causara dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Incline su rostro ahí donde está. Padre, gracias. Elevamos delante de ti, Señor, esta oración confiando y creyendo que tú nos darás la palabra para este momento. Ponemos, Señor, delante de ti las peticiones escritas y las que están en el corazón de tus hijos. Sé propicio y responde, Señor, a esas oraciones conforme a tu voluntad y a tu poder. Te pedimos, Señor, que en este día toda violencia sea hecha a un lado. Tomamos autoridad y reprendemos toda potestad de violencia, toda potestad, Señor, de confusión. Y te pedimos que una vez más tu mano de poder sea sobre esta nación mientras se desarrollan estos comicios. Tú ya escogiste al que vas a poner, y nosotros te damos gracias y desde ya deseamos, al conocer la noticia, interceder porque podamos seguir predicando tu palabra con libertad y viviendo quieta y reposadamente. Te pedimos, Señor, que envíes tu palabra en el nombre de Jesús claramente a nuestros corazones. Amén y amén. El capítulo 4, y quizá desde el verso 3, realmente estos pasajes desde el capítulo 1, usted puede leer que solo habla de genealogías y genealogías. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 habla de genealogías. ¿A cuántos les gustan las genealogías? ¿Cuántos se sienten emocionados cuando leen genealogías? ¿Ninguno de ustedes? Bueno, yo lo voy a animar a que lea las genealogías, porque la Biblia toda es inspirada por Dios, y especialmente si usted es acucioso en el estudio de la palabra, con solo ir investigando el significado de los nombres de esas genealogías, le aseguro que Dios le va a hablar, y le va a hablar a su corazón, y va a tener un rema para usted. Así que podemos predicar aún en medio de las genealogías. Lo interesante es que Jabes, que era de la tribu de Judá, dice el capítulo 4, los que ponen ahí los nombres de los capítulos, dice descendientes de Judá. Así que Jabes era un descendiente de la tribu de Judá. ¿Cuántos, como aquí está lleno porque les gusta más fresquito, verdad? Yo creo que aquí está más rico.
les quisiera preguntar qué significa Judá. Todos los de alabanza tienen que saber qué significa Judá. ¿Qué significa Judá? Así que los ministerios de alabanza deberían de ser ministerios a lo Judá. Eso es lo que significa Judá. Y ese hijo, precisamente de Jacob, notamos nosotros que de alguna manera es muy significativo lo que la Biblia nos habla acerca de Judá. Yo diría que los descendientes de Judá siempre iban a estar involucrados en alguna tarea muy importante. Pero es interesante que este Jabes, que significa dolor, note usted que su madre, que no dice exactamente el nombre, lo voy a decir de esa manera, pero lo maldijo con el nombre que le puso. Porque ese nombre no era un nombre adecuado, aunque estaba alrededor de las circunstancias. Usted se imagina cuando ese niño nació y le pusieron el nombre Dolor, porque Jabes no nos suena mucho a nosotros en nuestro idioma. Cuando estaba haciendo una travesura le decían: Dolor, deja de hacer travesuras. Cada vez que mencionaban el nombre de este personaje, lo ministraban mal, lo maldecían. No sé si me está entendiendo. Y es que es llamativo darse cuenta que la costumbre, y tengo que entender que venía de Dios esa costumbre, de los israelitas, era poner nombres que de alguna manera marcaban o marcarían el destino de las personas. Y eso creo yo que se los revelaron. Pero parece ser que algunas madres, como por ejemplo, si usted me acompaña y vemos Génesis 35, tenemos otro ejemplo un poquito triste de cómo las madres parece que tomaban iniciativa, solo que en este caso la iniciativa era mala. Capítulo 35 de Génesis, verso 16, nos vamos a dar cuenta que Jacob, que amaba a Raquel, ¿se acuerda? Jacob tuvo 12 hijos con 4 mujeres diferentes, pero dice la Biblia que amaba a una de ellas. Y en el verso 16 notamos nosotros que a la que amaba, dice, entonces partieron de Betel. Fíjense qué interesante, nosotros nos llamamos Iglesia de Cristo Betel. Algunos de ustedes no saben exactamente por qué le pusimos Betel, pero tomamos 2 mensajes para decirlo y enseñarlo. Así que uno de estos días vamos a volverlo a hacer para que usted se ubique en por qué le pusimos Betel. No fue que se me ocurrió a mí. Fueron 2 años de estarle preguntando al Señor, y el Señor al final dio tranquilidad, y por eso somos Iglesia de Cristo Betel. Partieron de Betel, y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, Efrata es Belén. Oh Belén Efrata, de ti me saldrá el que salvará al mundo. Raquel, la que amaba a Jacob, comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Hay situaciones que hacen que los partos se compliquen en algunas ocasiones, y ese fue precisamente lo que le sucedió a Raquel. Y aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo: no temas. Quiere decir que había temor en Raquel. No temas, dice, porque ahora tienes este otro hijo. Era el número 11. Aquí creo que no hay ninguna que haya tenido 11 hijos, ¿verdad? ¿O sí? ¿Existirá alguna valiente? Bueno, la abuelita de Yadi tuvo 12, ¿verdad? Y no se llamaba Jacobina. Los de antes tenían muchos hijos, ¿verdad? Y note, y aconteció, verso 18, que cuando su alma partía, pues murió Raquel en ese parto, lo llamó ¿cómo? Benoni. ¿Sabe qué significa Benoni? Otro nombre feo. Hijo de mi tristeza. Es cierto que a veces en la realidad de la vida, las madres experimentan que hay hijos que se vuelven hijos de su tristeza. Pero decírselos continuamente, creo yo que solamente los hace proclives a que las cosas se les complique más en sus propias vidas.
Yo quiero que usted note que esa costumbre de poner nombres relacionados con las circunstancias, pero creo que el plan de Dios realmente era nombres que los bendijeran, porque Dios quiere bendecir a sus hijos. Otto, ¿tú sabes por qué te pusieron Otto? ¿Alguna vez te dijo tu mamá o tu papá por qué te pusieron Otto? Ok. Y tú fuiste el primogénito. Entonces tu papá quería extenderse en ti, ¿ya te diste cuenta? Porque el nombre de tu papá era Otoniel y le puso a él Otoniel. Igual que Yadi. Yadi, nuestra primogénita, le puso Yadira porque pensó que tal vez no teníamos otra hija. Entonces dijo, yo le pongo Yadira. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces nosotros nos queremos extender en nuestros hijos? ¿Cuántos aquí le han puesto uno de sus nombres a sus hijos? Yo no, porque tuve solo hijas. A ver, levanten bien la mano, hombre. No, quiero ver. Sí, es una costumbre arraigada, muchas gracias, de ponerle el nombre de nosotros. El problema es que si no estamos conscientes nosotros, ¿qué les vamos a ministrar desde el momento que les ponemos nuestro nombre? Podemos afectarlos. ¿Por qué? Porque usted no sabe por qué le pusieron su nombre. ¿Le ha preguntado usted al abuelo por qué le puso el nombre? Estoy hablando ya de generaciones atrás. ¿O por qué le pusieron el nombre del bisabuelo? La costumbre occidental no necesariamente está arraigada en principios de Dios, como era poner nombres para bendecir. Si usted me acompaña otra vez rápidamente al Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, solo quiero poner esos 3 ejemplos, solo que ahora leemos el capítulo 4 del primer libro de Samuel, rapidito. Dice, y el verso número 21, 4:21 de la primera epístola, sino el primer libro de Samuel, dice, desde el 20, al tiempo que moría, otra mujer que murió al dar a luz, y murió en un momento de mucho oscurantismo para Israel, porque Elí, que era el sacerdote, el sumo sacerdote, había perdido la capacidad de oír a Dios. Y el arca del pacto había sido robada en una batalla contra los filisteos. La presencia de Dios, algo tan importante como el arca, había sido robado. Al tiempo que moría, las mujeres que estaban junto a ella le dijeron, no temas. Como que el temor puede afectar, ¿verdad? Acuérdese que el temor siempre es un enemigo, porque has dado a luz un hijo. Pero ella no respondió ni prestó atención, había muerto. Y llamó al niño como Icabod. ¿Y sabe qué significa Icabod? Sin gloria. Hágame favor usted. ¿Qué significa, Joaquín? Hoy voy a complicar a los papás. ¿Qué significa? El que tiene fortaleza. Muy bien, me alegra que ellos. ¿Nota usted que cada vez que le digan Joaquín, le van a recordar a ese niño que Dios es el que da la fortaleza? Que Él puede tener fortaleza. Nuestros nombres no necesariamente pueden estar ministrando. Por eso es importante que usted conozca el significado de su nombre. ¿Cuántos saben que todos los nombres tienen significado? ¿Sabe usted el significado de su nombre? ¿Sí? ¿Lo conoce? ¿Cuál es, hermana Eugenia, el significado de su nombre? Bien nacida. Ah, qué interesante, ¿verdad? Bien nacida. Entonces, nota usted que hay un misterio y hay un secreto y hay un principio en el nombre que le ponen a uno para que cada vez que lo mencionen. Por eso, ¿a cuánto les gusta que mencionen su nombre? ¿Le gusta a usted que mencionen su nombre? O usted dice, ay, ese nombre que me pusieron no me gusta porque mis papás agarraron el santoral de los calendarios y me pusieron el nombre Pancracio, por San Pancracio. Me imagino que si usted tiene oportunidad se lo va a quitar y mejor se va a colocar un nombre que realmente a usted le bendiga. Ahora, note que Icabod es sin gloria, porque la gloria de Israel, que era el arca, se había ido. Ahora, en el caso de Benoni, gracias a Dios que pudo Jacob cambiarle el nombre, porque le puso ¿cómo? Benjamín.
Benjamín. ¿Qué es qué? Los papás de Benjamín. ¿Qué significa Benjamín? Hijo de mi diestra. Qué bendición, ¿verdad? Ahora note usted entonces, volviendo a nuestro personaje, ¿qué culpa tenía Jabes que el parto se hubiera complicado? ¿O usted cree que Jabes tenía la culpa? No. ¿Qué problemas se dieron? No lo sabemos porque la Biblia no lo dice. Pero el pagano fue Jabes. Yo quiero que usted por un momento trate juntamente conmigo de pensar y de meditar sobre el hecho que este niño desde pequeño le recordaban cada vez que lo llamaban que por él había habido dolor en su madre. Y me imagino yo que esa administración no era nada positiva para él. Me imagino que la administración para Jabes no era realmente algo beneficioso. Quiero pensar que él estaba demasiado consciente lo que significaba su nombre, pero ya no solamente su nombre, sino que también seguramente se había extendido a su vida. La Biblia no habla más de Jabes, solamente esos 2 versos, pero lo que me gusta a mí de la Biblia en este caso es que dice en el verso 9 que él era, si regresamos a al primer libro de Crónicas, capítulo 4, donde estamos, note cómo empieza la Biblia a hablar de este hombre. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. ¿Cómo fue que él pudo ser más ilustre, más conocido? ¿Cómo fue que la Biblia y Dios trasladó el sentir al escritor bíblico que de todos esos cientos de nombres de Jabes se hablara algo? Y que al día de hoy nosotros habláramos de este personaje. Y dice que fue más ilustre que sus hermanos, aunque su madre lo haya llamado dolor. Hay una frase que a mí no me gusta porque es una frase que el significado es vulgar. Sin embargo, a veces lo usan aún los cristianos. Pero es una frase que no sé si tiene mucho tiempo, pero en alguna ocasión tal vez usted la habrá usado, que dice: es un dolor. ¿Han usado esa frase algunas veces? Cuando hay una materia muy difícil dice: es un dolor. Pero es una frase que cuando se completa es totalmente abusiva y es totalmente fuera de lugar. Así que mejor ni la complete en su mente. Y hay padres que le dicen a sus hijos: sos un dolor. Cualquier parecido es pura coincidencia. Es una administración que seguramente este niño tuvo que llevar a cuestas. Llama la atención que los diccionarios amplían más el concepto acerca de Jabes y dice que Jabes, porque también hay una ciudad en Judá que dice que era, no vamos a ir a los versos por razones de tiempo, pero usted lo encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 2, que dice que Jabes era una ciudad de escribas. Que era una ciudad de escribas. Eran los que copiaban el Antiguo Testamento. Los escribas eran personas importantes. Pero también existía Jabes de Galaad. Jabes de Galaad. Sí, mi hijo, te atiendo al ratito. Jabes de Galaad. Y note que en esos lugares geográficos, esas ciudades significaban lugar árido. El nombre significaba seco, nada de fructífero. Lo contrario a fructífero era Jabes. Ninguno de ustedes le pondría a su hijo Judas, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes le pondría Judas a su hijo? Ninguno de nosotros le pondríamos Judas a nuestro hijo, aunque había un Judas bueno, el que escribe antes de Apocalipsis, ¿se acuerda? Pero también significa
Él entristece. O sea que el sentir de la madre cuando dio a luz a este personaje, a Jabes, es que Dios se entristecía porque había trabajo de parto muy difícil. Jabes se puede traducir también como el lugar donde hay confusión. Me encontré también un diccionario que traduce shame como, yo no soy bueno para el inglés, pero shame es vergüenza. ¿Se imagina usted ponerle a un hijo vergüenza, dolor, confusión, árido? ¿Cómo se puede bendecir a un hijo así? Ahora yo quiero, hermano, que usted se dé cuenta cómo él cargó con eso. Si Judá era alabanza, si cada uno de los nombres tenía una bendición de Dios, ¿usted cree que a él le gustaba que su mamá lo llamara o que pronunciaran su nombre? Yo quiero que usted medite en el alma de este personaje, que puede ser que usted encuentre ciertas similitudes en pasajes de su vida. Independientemente de su nombre, puede ser que usted en la niñez haya tenido situaciones bien difíciles donde tal vez no lo llamaban por su nombre y eso le transmitía algo negativo, pero sí sus padres podían hablar mal acerca de usted. Y la razón por la que yo quiero traer esto a colación, hermano amado, es porque usted puede estar aquí sentadito sufriendo todavía las consecuencias de la administración equivocada de sus padres. Usted puede estar luchando fuertemente con situaciones difíciles, con complejos, ya sea de superioridad o de inferioridad, ya sea con situaciones difíciles y no sabe por qué lo que usted vive hoy, cómo relacionarlo realmente con lo que pasó. Jabes estaba totalmente claro que hubo una mala administración en su vida. Pero la Biblia dice que fue el más ilustre que sus hermanos. ¿Qué pasó con Jabes? La Biblia no nos lo indica y quizá ahí nosotros podemos solamente tratar de inducir algunas cosas. Pero el verso 10 dice que este personaje, no sabemos si a los 10 años, no sabemos si a los 20, no sabemos si a los 30, no dice la Biblia, pero un día Jabes invocó al Dios de Israel. Uno podría dar por sentado que todos los que nacían en Israel tenían el conocimiento de Dios, pero tengo que pensar que de la misma manera que no nacen nietos, a Joaquín, que oramos por él, sus padres van a ser responsables de trasladarle el mensaje de salvación para que Joaquín lo antes posible pueda ser un hijo de Dios. Pero no nació hijo de Dios. Aunque nació de dos hijos de Dios, no nació hijo de Dios, ¿no es cierto? Él necesita ser hijo de Dios a partir de una decisión que él tome en base a una revelación que le pueda llegar a su vida. ¿Estamos de acuerdo todos? Dios no tiene nietos, Dios tiene solamente hijos. Cuando Jabes tuvo conocimiento del Dios de Israel, no lo sabemos, porque no es un conocimiento intelectual el que estoy hablando acá. Estoy hablando de una revelación donde el Dios de Israel se le hizo personal a Jabes. Obviamente Jehová era el Dios nacional de Israel, no era Baal, no era Astarot, no era Quemos, no era ninguno de esos dioses falsos que los pueblos de alrededor tenían y que le hacían ofrendas, sino que era Jehová. Pero él tenía que llegar a creer en él, tenía que haber alguna clase de revelación para que él lo invocara, para que él orara a ese Dios de Israel, que ahora era su Dios personal, diciendo: oh, si en verdad me bendijeras. ¿Qué encuentra usted en esa frase? Yo encuentro duda. ¿Cuánta gente cristiana de muchos años todavía sigue pensando y teniendo la duda si es lo suficientemente bueno para que Dios lo bendiga?
¿Ha encontrado alguna vez en su vida usted, se ha encontrado en un ambiente en el cual usted no está muy dispuesto o muy dispuesta a recibir las bendiciones que Dios da? ¿No ha sentido usted a veces que es demasiado mala o demasiado malo para recibir la bendición de Dios? Quiero decirle que eso está plasmado en su alma por alguna mala administración que pudo haber venido a su corazón. Hoy oíamos una profecía que decía que había que perdonarse. ¿Se acuerda? Porque a veces, hermano amado, el enemigo nos mete en tantos problemas y situaciones difíciles que nosotros creemos que ciertamente Dios ya nos perdonó, pero nosotros no nos perdonamos a nosotros, y en ese momento nos hacemos más grandes que Dios. Porque si Dios ya te perdonó, ¿quién eres tú para no perdonarte a ti mismo? ¿Me estás entendiendo? Entonces note usted que este hombre no estaba acostumbrado a la bendición de Dios. Eso es lo que le quiero decir. ¿Usted ya se acostumbró a la bendición de Dios? Mire, muy calladita las voces. ¿Ya se acostumbró usted a la bendición de Dios? ¿Sí? ¿Está consciente de la bendición de Dios? Y desde aquí vamos a traducir que bendición no es dinero, fama. No es necesariamente prosperidad material. Porque alguien puede decir: no, a mí no me ha llegado la bendición, porque está pensando en términos puramente materiales. Y acuérdese usted que la bendición que viene de Dios va mucho más allá de lo material, aunque Jabes muy llamativamente involucró cosas materiales dentro de su anhelo de poder él ser bendecido por Dios. Con la luz que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento que no tuvo Jabes, nosotros podemos saber que las añadiduras son para la tierra, pero las bendiciones tienen que ver, claro, con la tierra, pero también con el otro lado, con la vida que nosotros vamos a tener mucho más adelante. Si en verdad me bendijeras. Note que él estaba buscando bendición de Dios porque no lo bendijeron sus padres, especialmente su mamá. ¿Usted notó que 3 mujeres estuvieron involucradas en nombres inadecuados? Y si a Jacob el papá no lo hubiera ministrado mejor, Benjamín hubiera tenido grandes problemas. Note entonces que este hombre también pidió en el verso 10: oh, si en verdad ensancharas mi territorio. Para él el territorio debe haber sido una parcela de tierra, ¿verdad? ¿Sí o no? Él aquí está hablando de cosas literales. Está tratando de traducir que él deseaba que el Señor ensanchara su territorio, pero involucraba lo material. Pero indudablemente cuando deseaba la bendición, él sabía que la bendición también se podía traducir en cosas materiales. Usted aquí podrá pensar: ese parece un mensaje de prosperidad. Momento, pueblo, porque yo estoy usando la Biblia. Y lo que la Biblia dice es: ensancharas mi territorio. ¿A cuántos aquí les gustaría que el Señor ensanchara su territorio? ¿Los demás no? ¿Sí? ¿No le gustaría a usted que...? Porque vamos a traducir el territorio. Tal vez usted ahora ya no está pensando necesariamente en tierra. Pero ¿a cuántos les gustaría que el Señor, si tienen un negocio, se los prosperara más? Así levantan la mano, mire. ¿No dice la Biblia que no debemos estar escasos? ¿Cuántos aquí quisieran que el Señor les extendiera su territorio? Sí. Porque expandir el territorio va a significar para cada uno de ustedes algo muy específico. Puede ser la extensión de un ministerio. Extiende las estacas de tu tienda, dice. No seas escaso. A veces nosotros jugamos el efecto péndulo. Y el efecto péndulo es
que como hemos oído que la Biblia se utiliza mucho en la doctrina de la prosperidad de una mala manera, creemos que la prosperidad es del diablo. Pero ¿cuántos saben que la prosperidad puede venir de Dios? Hay prosperidad que viene de Dios y hay prosperidad que no viene de Dios. El doctor Ríos nos daba ciertos tips acerca de la prosperidad y nos hablaba de dos hombres prósperos. Uno se llamaba Abraham y otro se llamaba Lot. Y nos preguntaba, ¿cómo quiere ser próspero? ¿A la manera de Lot o a la manera de Abraham? Los dos eran bien prósperos. Y por supuesto nosotros decíamos a la manera de Abraham. Porque se ha dado cuenta usted que Abraham ponía altares cada vez que llegaba a un lugar, mientras que Lot no dice la Biblia que ponía altares. Eso hizo la diferencia entre uno y otro, porque uno fue a parar a Sodoma y sodomizaron a su familia. Mientras que Abraham se quedó aparentemente con lo más inadecuado cuando le dice escoge el territorio, y Lot bien bandido, porque en la tradición oriental tenía que escoger primero el mayor y Lot era el menor, pero se columpió, como a veces hay hermanos que se columpian, y escogió lo mejor, pero eso sí, hasta llegar a Sodoma, y usted sabe lo que sucedió ahí. Así que, ¿quieres prosperidad con altar? Es a lo Abraham. ¿O quieres prosperidad sin altar? De ahí creo que sacó la conclusión final, hermano Otto, que la prosperidad que te aleja de Dios, esa no viene de Dios. Así que si cuando tú no tenías, hermano, ni segunda mudada y buscabas a Dios, pero ahora tienes muchas mudadas y ya no le buscas igual, esa prosperidad le tienes que tener miedo. La prosperidad que te aleja de Dios no es de Dios. La prosperidad que te acerca a Dios, esa proviene de Dios. Entonces note usted que este hombre decía, si ensancharas mi territorio. Hoy una profecía acá y la creemos, que el Señor va a ensanchar este territorio espiritual. Y cada vez van a venir más personas que el Señor va a traer, y más personas, porque el Señor es el que da el crecimiento. Él va a ensanchar el territorio. Yo quiero pensar que los jóvenes que están aquí, porque aquí jamás se les va a predicar que dejen de estudiar porque ya viene el Señor. Aquí se les va a predicar que estudien y que saquen buenas notas y que den que pongan en alto el nombre del Señor, aunque el Señor venga mañana o venga hoy. Hay que estudiar, jóvenes. Hay que graduarse. Hay que ser buenos profesionales. Hay que ser los mejores en lo que ustedes hacen. No podemos ser mediocres. El cristianismo no es mediocridad, hermanos amados. El cristianismo es dar lo mejor que nosotros podamos dar. Extender el territorio, tal vez para una persona que ya es profesional, puede ser tener una maestría. Yo me recuerdo que gracias a Dios viví una época en el IM cuando ya no había legalismo. Gracias a Dios. Llegué cuando se fue el legalismo. Pero recuerdo que cuando estudiábamos Yadira y yo en la universidad, habían ministros en el IM que le decían a los jóvenes, dejen de estudiar. No era el doctor Ríos, porque ya viene el Señor. ¿Alguno de ustedes le dijeron eso? ¿Sí? ¿Se lo dijeron? Eso no venía del doctor Ríos, eso venía de la idea de esos ministros. Y he visto muchos jóvenes hoy maduros, frustrados, y hasta alejados del Señor, porque el Señor todavía no ha venido. Esa es una mala interpretación. Precisamente cuando nosotros estudiamos en la universidad, el doctor Ríos se reunía con 12, 15 universitarios. A veces iba con nosotros a la montaña y nos bendecía y nos decía, sigan adelante, esfuércense, háganlo bien. Cuando yo no hice mi tesis por 12 años porque cerré, hice mi privado y me casé. Aleluya. Mi suegra me decía, haga su tesis y luego se casa. Y yo le decía, no, primero me caso porque es un incentivo. Y pasaron 12 largos años antes de que yo pudiera hacer la tesis.
Y se me volvió una carga sobre mi espalda, hermano. Por eso, si tú ya cerraste, haz tu tesis. Hoy no vino Eric, aquí está Eric. ¿Vino Eric o no vino Eric? Que haga la tesis. Porque se le pone a uno sobre la espalda la tesis. 12 años de cargar la tesis encima. Y yo me enojaba cada vez que me hablaban de la tesis. Hasta que una vez me dijo el doctor Ríos: haz la tesis y gradúate, porque es una honra para el Señor. ¿Usted se ha dado cuenta que muchos creen que los evangélicos somos tontos? Que los evangélicos somos unos tontos que nos han lavado el cerebro, que no podemos articular pensamientos, que todavía no hemos utilizado el cerebro, que eso creen muchos. No, por el contrario, dice la palabra que tenemos a nuestra disposición la mente de Cristo, hermano amado. Y hoy podemos ver profesionales de diferentes especialidades sirviendo en la iglesia. Qué lindo es ver a un doctor que en la iglesia se quita el tacuche de doctor y se pone a barrer. Qué bonito es ver a un ingeniero, un arquitecto sirviendo al Señor, hermano amado, porque entiende que está sirviendo al más grande de los grandes. Aleluya. Y que eso no es bajo ninguna circunstancia el servir de esa manera es una humillación, por el contrario, es un privilegio. Así que extiende, ensancha mi territorio. Es válido que usted se lo pida al Señor. Eso sí, ya le puse los parámetros. Si ensanchar el territorio lo aleja a usted del Señor, mejor que se lo achiquiten, hermano. Hay gente que por alguna razón yo no entiendo por qué en el momento que el Señor le bendice y le prospera y lo amplía, se alejan del Señor. Solo es cuestión de tiempo que por ser hijo de Dios el Señor lo vuelva a hacer escaso. El alma debe estar próspera para que podamos nosotros ser prosperados en todo, pero prospere el alma. Usted está sentadito aquí, tal vez preocupado porque ya tiene que ir a votar, pero óigame, hermano amado, Dios quiere que usted, al oír palabra de Dios, renueve su mente, que fue lo que hizo Jabes. Que el Dios de Israel podía hacer grandes cosas en su vida. Lo que Jabes entendió es que él lo podía bendecir. No lo habían bendecido sus padres, no lo habían bendecido las circunstancias, tal vez las cosas le habían salido mal, pero él entendió que el Dios de Israel, que dicho sea de paso, es el mismo Dios nuestro, ¿verdad que sí? Es el mismo Dios nuestro, lo podía bendecir y podía ensanchar su territorio. Y dice: y tu mano estuviera conmigo. ¿Cuántos quieren que la mano del Señor esté con ustedes? ¿Sí? Yo creo que es una bendición orar por nuestros hijos. Hermano amado, lo que hicimos hoy acá es un pequeño acto espiritual sencillo, pero de gran poder dentro de las esferas celestes. Usted no sabe lo que hoy Dios a través de los principios hizo con Joaquín. No lo vimos tal vez, solo con los ojos espirituales. ¿Usted hubiera deseado, hermano, que oraran por usted cuando usted nació? Y que lo bendijeran sus padres. Hoy Joaquín fue bendecido por 2 generaciones. Y lo que salió de la boca de los padres y de los abuelos es bendición. ¿Y qué es bendición? Es la capacidad que Dios da de prosperar en todas las cosas. Eso es bendición. Por eso maldición sería la incapacidad de prosperar en todas las cosas. No es normal que una persona se pase brincando de facultad en facultad. Eso no es normal. Puede ser una desorientación, hay que orientarlo y hay que ayudarlo, hay que orar por él, hay que reprender, hay que hacer todo lo necesario para que esa persona, especialmente si es un hijo de Dios, pueda salir adelante. Hermano, no está dentro del plan de Dios que tú no tengas para comer mañana. No está en el plan de Dios. Dios anhela bendecirnos, ensanchar el territorio y que su mano esté en todas las cosas. Este hombre necesitaba saber que la mano de Dios estaba con él. Y todavía dice, casi terminando, dice: y me guardaras del mal. Eso se parece a la oración que el Señor le enseñó a sus discípulos, ¿se acuerda?
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo termina? Y líbranos del mal. Hay versiones que dicen líbranos del maligno. ¿Cuántos quieren ser librados del maligno? ¿Y ora usted constantemente para ser librado del maligno? Para ser librado del mal, para que sus hijos sean librados del mal. Cuando salen, ora usted por ellos para que sean librados del mal. Ya lo sabía Jabes. Y líbrame, dice, y tu mano me guardarás del mal para que no me cause dolor. Jabes estaba acostumbrado al dolor. Su nacimiento fue con dolor. Yo no sé si su gestación fue con dolor. Yo no sé, pero creo que su niñez fue de dolor. Y yo te pregunto, hermano amado, ¿no será que hay algo de Jabes en ti desde la niñez? Le he contado de mi madre que ya desde los 4 años, al quedar huérfana, la obligaban a hacer cosas. 4, 6 años, 8 años, como una empleada doméstica. Los familiares que la recogieron. Era típico en esos tiempos que cuando los papás no querían hacerse cargo de los hijos, se los dejaban a los tíos, a los abuelos. Y tú puedes haber vivido una experiencia de ese tipo. Hermano, qué difícil es cuando uno no crece con sus papás. Y peor aún cuando no tienen luz. Cuando están viviendo en tinieblas en cuanto a los principios de Dios, los padres, y que creen que solo con la comida o la ropa es suficiente para que los hijos se sientan bien, especialmente si son muchos. La pregunta en esta mañana es: ¿cuánto dolor llevas en tu alma, hermano? Que te está limitando a llevar a cabo el plan de Dios en tu vida. ¿Cuánto te identificas, aunque tu nombre sea bueno y signifique algo bueno, pero si te pusieron a trabajar cuando no tenías que hacerlo? Hermano, es una barbaridad, pero es a la larga tan común que todos estamos acostumbrados a ver que los hombres irresponsables tienen hijos por aquí y por allá. ¿Y qué hacen las madres que con 6, 7 hijos y sin padres responsables tienen que trabajar duramente? Y los hijos, ¿se ha dado cuenta que son los mayorcitos los que cuidan a los chiquitos? ¿Cómo es posible que una niña de 6 años tenga que cuidar a sus hijos, o mejor dicho, a sus hermanitos de 2 y 3? Y que se los tengan que poner a tuto. ¿Cómo es posible? Eso no es el plan de Dios para nadie. Hay gente que me dice a mí en consejería, hermano, desde que yo me acuerdo, trabajo. Hoy que se habla tanto de los derechos humanos de los niños, usted sabe que siguen siendo de una manera flagrante violados los derechos de los niños. Si usted tiene la oportunidad de ir al IRTRA, me imagino que habrá pasado buenos momentos en el IRTRA de Reu, valga la propaganda, pero unos kilómetros antes de llegar al IRTRA usted va a encontrar un montón de niños descalcitos rompiendo piedra, con un martillo que medio pueden sostener, pero ellos están haciendo piedrín para poder sobrevivir. ¿Cómo cree que está el alma de esos niños? Pero me interesa el alma de ustedes, que tal vez estarán recordando pasajes difíciles de su vida, donde tal vez no tuvieron que trabajar, pero tal vez sí tuvieron que enfrentar muchas cosas. La falta de interés de su mamá o la falta de interés de su papá. Quizá tuvieron que enfrentar vivir y crecer sin papá.
Y eso, mis hermanos amados, forma parte de lo que necesita ser renovado en su mente. Porque lo que hizo, y voy terminando, Jabes, es que no se quedó con lo que vivió. Fue difícil, fue ministrado mal. Él no era responsable de eso, pero invocó al Dios de Israel. Y quiere decir que nuestra transformación y nuestra renovación y nuestra bendición está a la distancia de renovar la mente por medio de la palabra de Dios. Lo más maravilloso de esta oración, que ahora se han escrito libros y se han predicado tantas cosas, pero lo que yo quiero rescatar es que el pasaje termina con una gran aseveración de parte de Dios. Y Dios le concedió a Jabes lo que pidió. Permítame hacer esta reflexión. Si Jabes solo tenía apenas revelación que podría ser nebulosa para lo que nosotros hemos recibido de revelación en el Nuevo Testamento, si Jabes no contaba con el Espíritu Santo adentro, si Jabes no contaba con el Espíritu de Cristo adentro, si Jabes no contaba con un montón de cosas, pero tuvo la suficiente revelación para invocar a Dios y que Dios le concediera lo que pedía, y por eso llegó a ser más ilustre que sus hermanos, ¿cómo es posible que los hijos de Dios de estos tiempos estén dispuestos a vivir una vida difícil, una vida complicada, una vida llena de problemas? ¿Será que estamos invocando correctamente? Me gusta la versión donde dice que este hombre, Jabes, le rogó a Dios. ¿Será que se nos olvidó rogar? Muchos de nosotros que somos la primera generación de cristianos, en mi caso he tenido la bendición de ser la cuarta generación de cristianos en mi familia. Pero si usted es la primera generación y como padre no conoció estas cosas y usted también se siente responsable y quizá culpable ahora, por un momentito mi deseo no es que se sienta culpable, sino que tenga la luz. ¿Qué le ministró usted a sus hijos? ¿Les dijo no servís para nada? Y ese muchachito que ahora es un adulto sigue cargando con el no servís para nada, y cada vez que se enfrenta a la autoridad, cada vez que se enfrenta a su patrono, cada vez que le dicen tú puedes hacer esto y tú dices no puedo, déselo a otro. Y no encuentras la manera de superarte, no encuentras la manera de encontrar mejores cosas que Dios te quiere dar, porque estás luchando contra algo que te lo dejaron plasmado en tu alma. Lo que yo te quiero decir es que el Dios en el que creemos y el Dios de la Biblia puede transformar tu situación como fue transformada la situación de Jabes. Y puede ser que ya vayas avanzando y que vayas saliendo de esa situación difícil, pero no te olvides de rogar al Dios del cielo como le rogó Jabes. Tú tienes Espíritu Santo, tú tienes bendiciones enormes, porque Efesios dice que fuimos nosotros bendecidos con bendiciones espirituales en los lugares celestes. Nosotros ya fuimos bendecidos, hermano amado. Así dice la Biblia, que fuimos bendecidos. Entonces, si tu presente no es el que anhelas, si tu realidad no es la que tú crees que es la que Dios tiene preparado para ti, revélate a la vida que llevas y le ruegas a Dios y le buscas a Dios y le invocas a Dios para que Él cambie esa realidad y sea atrevido como lo fue Jabes. Si tú tienes un negocio, ¿por qué no le pides al Señor que te lo extienda, que te dé ideas, que te dé financiamientos, que te dé posibilidades? Eso sí, chequeando que tu alma
no esté apegada a las cosas materiales. Que tu alma esté próspera, que tu alma esté dirigida hacia donde debe de estar, que es al Dios de la gloria. Que siempre haya altar en tu caminar. Yo creo que cuando esas cosas se dan, tú no necesitas estar preocupada por si mañana hay dinero. El dinero va a llegar. Tú no necesitas estar preocupada si va a haber para esto, para aquello. Yo hoy quería orar por los que se graduaron de bachilleres, pero no vinieron todos, así que lo haré el otro domingo. Pero me pregunto, hay como 4 o 5 que se graduaron. ¿Estarán tronándose los dedos los padres para ver qué universidad les van a pagar? ¿Estarán preocupados y preocupadas porque quién sabe si van a poder tener dinero para darles para los útiles? Hermano amado, el Hijo de Dios debe de confiar, debe de creer, debe de ver milagros. Pero hermano amado, no solo milagros espirituales, también milagros que pueden hacer que el proveedor llamado Jehová Jireh provea para las necesidades. Yo sé que tal vez algunos están luchando con estos conceptos porque no estamos tan acostumbrados, pero yo le estoy hablando la Biblia y se la estoy exponiendo. Ojalá que usted la pueda, hermano, aplicar a su vida, porque como dijo Spurgeon, y con eso termino, las bendiciones en verdad son las que vienen por la mano perforada de Cristo, que vienen del sangramiento o del sangriento árbol del Calvario. Esas son las bendiciones que valen la pena. Pero esas bendiciones pueden llegar a nuestra vida si tan solo nosotros nos disponemos a renovar la mente. Jóvenes que están aquí, la internet y la tecnología han transmitido un mensaje de la aldea global que es el mundo. Y quiero rescatar lo saludable de eso, porque un joven hoy no tiene pena de pensar que Dios lo puede llevar a Europa, que Dios lo puede llevar al Asia, que Dios lo puede llevar al África, que Dios lo puede llevar a Sudamérica, que Dios lo puede llevar a cualquier parte del mundo. Los viejos que estamos aquí, y disculpen, pero los que ya pintamos canas, todavía nos preocupa y vemos lejanos ciertas cosas. Pero los jóvenes que están acá probablemente ya no las ven tan lejanas porque su mentalidad es otra. Usen eso para preguntarle al Señor hacia dónde los quiere lanzar, hacia dónde los quiere llevar. Hoy un joven profesional guatemalteco puede trabajar en Estados Unidos. Hoy un joven profesional guatemalteco puede ser llevado a Corea, puede ser llevado a Japón y ahí ser levantado. Y si es hijo de Dios y lo lleva a un país donde no creen en Cristo, pues también lo va a usar de misionero. Va a estar trabajando con una mano haciendo tiendas y con la otra predicando la palabra del Señor. Yo creo eso, hermano. Y ojalá que nosotros los padres podamos renovar la mente y saber que extender el territorio lo pueden hacer nuestros hijos y lo pueden hacer nuestros nietos, porque Dios está interesado en que usted y yo podamos ser bendecidos, extender el territorio. ¿Qué más? Que la mano de Dios nos libre del mal y nos guarde de lo que nos pueda producir dolor. Es cierto, el cristianismo trae dolor, pero es un dolor que lo podemos experimentar y pasar en las circunstancias que se den a través del consuelo y a través de la fuerza y a través del cuidado del Señor. Pero si el mensaje líbranos del mal está vigente, la oración, nosotros esta mañana podemos también orar: Señor, líbranos del mal. Y termino hoy sí, disculpe, con esto, hoy sí ya. Algunos de ustedes están preocupados por quién va a quedar de presidente. Y pueden ver en uno y en otro el mal. Pero vuelvo a repetir para los que no habían venido, que la vida nuestra no depende de quién quede de presidente. La vida de nosotros depende del que podemos invocar
Si usted ve el mal en los que están o el que pueda quedar, pues ore, líbrame del mal. Y Dios le va a librar del mal. Y Dios puede hacer muchas cosas grandes. Póngase de pie, hermano. Aleluya. ¿Cuántos Javes tendremos en el corazón? ¿Cuánto de una administración negativa estará todavía en tu corazón, hermano? Yo quiero invitar a los que hoy se identifican con esto, que vengan al frente. Yo quiero orar por ustedes. Muchas veces nosotros nos sentimos mal de pasar al frente y no sabemos que ahí puede estar nuestra liberación. Claro, Dios te puede liberar en cualquier lugar. Seguramente Dios, cuando alguien escuche este tema en algún lado, Dios lo va a liberar. Pero tú que estás aquí, si sientes un peso en tu alma y quieres en tu corazón soltar aquello que te está haciendo daño, aquello que quedó marcado en tu niñez o quedó marcado en tu juventud, y quieres como Javes venir a invocar al Dios de Israel, yo te invito a que vengas y renueves tu mente hoy, recibiendo de parte del Señor una administración especial y profunda. Quizá tu manera de identificarte con Javes es recordar las palabras de tu madre, molesta, porque no hacías las cosas bien o porque no le obedecías, o las palabras de tu padre que nunca vio ni se sintió totalmente satisfecho con lo que tú hacías. Tal vez te vas a sentir en esta mañana identificado o identificada con aquel momento en el cual llevaste las calificaciones a tu papá y porque sacaste 80 tu papá te dijo o te insultó porque querías solo 90 o 100, y tu pequeño corazón, tu alma se sintió herida, se sintió mal, hubo dolor en tu corazón y quizá tomaste ahí la decisión de no ser buen estudiante y has pasado los últimos años de universidad o tal vez de bachillerato sacando notas bajas. Y no son las notas, por supuesto, las que van a marcar qué nivel de profesional vas a ser tú, pero te van a abrir puertas en algún momento. Las becas no se ganan con bajos punteos. Y puede ser que Dios te tenga preparado una beca, joven, y te permita rendir adecuadamente en la universidad para poder llevarte al lugar donde Dios te quiere usar o te quiere levantar. Quizá no tuviste la oportunidad de estudiar, te pusieron a trabajar desde niño y no te dieron estudio, y hoy tienes que trabajar mucho tiempo, te cansas y te sientes mal pagado o mal pagada porque no tuviste la oportunidad de estudiar. Yo te quiero decir que extender el territorio significa que hay primarias por madurez, hay básicos por madurez, hay bachilleratos por madurez. Y no serías la última persona que a los 50, 60 años va a la universidad. Eso puede significar para ti en lo personal extender tu territorio. Es cierto, el Señor puede venir en cualquier momento, pero mientras Él viene, nosotros vamos a hacer aquello que Él anhela que nosotros hagamos. Y que no estemos detenidos ni estemos estorbados porque no recibimos la bendición de nuestros padres. Yo sé que hay más personas, pero que no se animan a venir. Yo quiero invitarlos. Quizá tuviste un padre o una madre ausente. Quizá creciste
sin tener la cercanía de tus padres. Había una enorme soledad en tu niñez y no sabías por qué estabas solo o estabas sola. Y todavía al día de hoy estás casado, estás casada y te percibes todavía solo, te percibes sola. Dios quiere quitar eso. Quiere quitar el dolor. Si en tu alma hay dolor, ven, yo te invito. Cualquier clase de dolor que haya en tu alma, porque Dios te quiere cambiar nombre. Dios quiere quitar ese dolor, porque Él llevó en la cruz del Calvario todos nuestros dolores. Porque solo un alma sana va a poder sanar a otros. Solo una mente renovada va a poder ministrar bendición a otros. Solo aquel que ha experimentado que Dios puede cambiar su destino, que Dios puede cambiar aquello que en tu alma te lo establecieron tan profundamente. Solo aquel que ha experimentado que Dios cambia los Benonis en Benjamines. Solo aquellos que han experimentado que Dios hace la diferencia en la vida pueden llevar un mensaje de restauración a otros. Por eso Dios te quiere sanar. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere sanar, Dios quiere devolver aquello que te fue robado. Todos los padres deberíamos de tener la luz desde que nos volvemos padres de bendecir a nuestros hijos. Todos los padres deberíamos de saber cómo Dios, cuando nos envía a la tierra, nos envía con grandes planes, con grandes propósitos. Ningún espíritu, a menos que venga para eso, viene con un mal propósito. Viene con un plan de Dios, pero muchos de esos planes se ven estorbados por las malas ministraciones que recibimos. Muchos de esos planes se vieron detenidos y están detenidos, y Dios quiere hacer una diferencia esta mañana. Sensibilízate a la voz de Dios, a la voz de su palabra hoy, a la voz del Espíritu que te está hablando, porque el Espíritu Santo te está hablando, está trayendo una palabra que va a restaurar tu vida, una palabra que va a cambiar tu forma de ver, porque la Biblia dice que lo que piensas, eso eres. Si tú piensas que no puedes, nunca vas a poder. Pero si tú empiezas a cambiar hoy e invocas al Dios de Jabes, al Dios de Israel, al Dios que ahora no solamente está en el cielo, sino ahora está en nuestro corazón y es poderoso y puede cambiar las cosas. Si tú le invocas, si tú le ruegas, haz tu propia oración en esta mañana. No te vayas sin hacer tu propia oración. Atrévete a pedir a tu Padre que te ama y que da buenas dádivas. Atrévete a pedirle. Y ojalá tengas la certeza y te vayas con la certeza. Así como a Jabes, Dios escuchó su oración y le concedió lo que pidió. Yo creo con todo mi corazón que Dios te puede conceder hoy las peticiones de tu corazón. Hoy puede ser un día que cambie las cosas, que cambie la ruta, que cambie el camino. Acuérdate, joven que estás aquí, que tú puedes ser el iniciador de generaciones de bendición para tu familia.
Por eso hoy sana. Hermanas y hermanos que están aquí, yo sé que nos tenemos que ir ya, pero no te vayas sin creer y recibir una certificación en tu espíritu que los planes de Dios para ti son de bendición y no de mal, y que podemos ser librados del mal. Oh sí, Señor. Levante sus manos ahí donde está, hermano. Levante sus manos un momentito más y por favor haga su propia oración. Haga su propia oración. El espíritu que sabe pedir como conviene, dice la palabra del Señor, va a clamar y va a gemir pidiendo al Padre como conviene. Oh, si me bendijeras, se va a tornar en una frase de certeza y de gratitud. Gracias, Señor, porque tú me has bendecido. Has extendido las estacas de mi tienda. Me has guardado del mal y me has librado del dolor. Recíbelo, hermano. Llévatelo contigo en lo profundo de tu corazón. Tú puedes orar y enriquecer tu tiempo con Dios, orando en la intimidad, como lo hizo este hombre, y seguramente lo siguió haciendo porque Dios le escuchó. Oh, bendito Jesús. Gracias, Padre.